Bienvenidos a quienes nos acompañan esta mañana. Es un placer poder compartir en este tiempo la palabra de Dios, orar juntos, cantar al Señor. Hemos tenido algunos problemas de conexión. Los domingos sabemos que muchos están conectados y que las redes sociales están saturadas, pero precisamente es por el deseo de compartir juntos seguramente las diferentes iglesias. Así que en esta hora vamos a iniciar nuestro culto, primero dándoles gracias a todos por asistir, los hermanos que están de la iglesia, que están en sus casas, de la Iglesia Bautista El Buen Pastor, bienvenidos. Gracias por todo este tiempo que hemos estado en cada una de nuestras casas tratando de unirnos por medio de las redes. Hemos tratado o intentado hacer grupos o reuniones, al menos por teléfono, que queremos seguir intentándolo hacer y lograr hacerlo consecutivamente si esta situación permanece, pero no queremos acostumbrarnos a hacerlo todo virtualmente. Queremos anhelar, como la Biblia enseña, que podamos volver otra vez a estar juntos presencialmente. Vamos a empezar nosotros precisamente en este día cuando continuamos con una serie de enseñanzas sobre Eclesiastés. Vamos a continuar hablando y hoy vamos a empezar reflexionando sobre nuestras comodidades. Ninguno de nosotros quiere realmente perder la capacidad de hacer las cosas conforme ya lo venía haciendo. Y nos aferramos a los placeres, pero tenemos que tener en cuenta de que aún ese aferrarnos a los placeres no está teniendo en cuenta nuestro corazón, que Dios quiere que nos aferremos a Él. Y a veces tenemos que precisamente pedir perdón al Señor por esta circunstancia. Así que vamos a empezar hoy pidiéndole al Señor que tenga piedad del mundo, pero que tenga piedad particularmente de nosotros, que en medio de todas estas situaciones pues sale a flote lo que hay en nuestro corazón, en que nos aferramos a los placeres o comodidades de esta tierra y de este tiempo. Leí hace un momento que de nuevo, y ya lo he comentado con algunos, que en los últimos 60 años no ha habido una plaga tan tremenda de langostas como la que está dándose ahorita en el África, que está trayendo seguramente una hambruna muy grande. Hay países que están sufriendo mucho por dificultades distintas a simplemente un aislamiento preventivo, que no tienen ni conexión a internet ni otras cosas más. Pidámosle perdón al Señor en esta mañana. Empecemos diciéndole: Señor, perdónanos. De acuerdo al Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Señor, hoy venimos delante de ti a pedirte, mi Dios, que tengas misericordia del mundo, pero también iniciamos este culto agradeciéndote por tu misericordia en Cristo, y que te apiades de nuestro corazón, que es polvo y que es tentado a aferrarse a lo que disfruta o a lo que posee en estos tiempos. Estamos siendo probados, Señor, como pueblo tuyo, para saber lo que hay en nuestro corazón. Tú ya lo conoces, pero para que también nuestro corazón se aferre más a ti y menos a las posesiones, placeres y deleites temporales. La comodidad, Señor, nos inunda tanto, mi Rey, que no queremos perderla. Nos alteramos, oh Santo Señor, cuando no tenemos lo que queremos, y nuestro corazón, oh Santo Señor, sabe, oh mi Rey, nuestro corazón sabe, oh Santo Señor, que es rebelde y que se revela, oh Santo Señor, a los cambios bruscos. Pero también por la obra de tu Espíritu Santo, nuestro corazón ahora entiende que tú eres misericordioso, que tú nos perdonas, que tú nos restauras, que tú transformas nuestro corazón y realineas nuestras vidas contigo, con tu voluntad, con tu gracia, con tu poder, y que pones en nuestro corazón como prioridad el amor tuyo. Y de esta forma, oh Santo Señor, volvemos otra vez a ti, volvemos a disfrutar en este tiempo, en medio de estas circunstancias, la comunión contigo, y todo cobra sentido porque retornamos a ti por la obra de tu Espíritu, Señor.
Así que vamos a cantar Perdóname, perdóname. Vamos a poner en el Facebook la letra de la canción. Aleluya. Yo lamento el tiempo que he gastado, los placeres que he probado, sin incluirte a ti. Y aunque tu amor es atendido, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Vengo aquí a darme amor a Cristo, me humillo ante ti. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos rechazado para dedicarme a mí. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vengo aquí a darme amor a Cristo, me humillo ante ti. Y vengo aquí a darme amor a Cristo, me humillo ante ti. Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos muchísimas gracias porque nos has perdonado. Muchísimas gracias, Señor, porque no hay nadie que nos pueda separar de tu amor, porque ese amor es incomparable, ese amor no tiene principio y no tiene fin, es un amor que no tiene límites. Gracias te damos porque tú estás pendiente de todas nuestras cosas, Señor. Y nada, Señor, ni lo alto ni lo profundo, ni la muerte ni la vida nos podrá separar de tu inmenso amor. No
con alegría toda la tierra canta la gloria de su nombre. Pone gloria en su alabanza. Decida Dios. Aclama a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra cantará tu nombre. Aclama a Dios con alegría toda la tierra, canta la gloria de su nombre, pone gloria en su alabanza, decida Dios, cuán asombrosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras. Toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra te adorará, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra cantará tu nombre, toda la tierra cantará tu Gracias, Padre, porque toda la tierra cantará tu nombre, Señor. Y a pesar de todas las cosas, Señor, tú eres nuestro máximo amor. Tú eres lo que anhelamos, Señor. Tú eres lo que más queremos en nuestra vida, Señor, en estos momentos. Queremos cada día depender de ti y que cada día podamos ver tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor, y nosotros podamos entonar, Señor, y podamos decirte que no estamos más enamorados, Señor, sino de tu presencia. Mi gran galardón, fuego interno.
Aleluya. Él es mi victoria. Mi máxima gloria es Cristo, mi Rey. Es una realidad que el hecho de que nosotros necesitamos cada día más experimentar, percibir, conocer la gloria del Señor, para que nuestros corazones sean realineados con el propósito divino. Vamos en esta mañana a tener la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 2. Estamos en una serie de enseñanzas que iniciamos la semana pasada en el libro de Eclesiastés, buscando a través de esta enseñanza mirar más allá del sol. Estamos en un libro que está debajo del sol en su enfoque, porque el autor está bajo tristeza, monotonía, desilusión, vacío, percibe la vida sin sentido y sin propósito, porque siendo Salomón el autor, seguramente él no tuvo la misma disposición que al principio. Lo decíamos la semana pasada, que empezó orando a Dios por sabiduría, y aun cuando la siguió ejercitando, de todas formas se inclinó a buscar en otros lugares distintos a Dios, o en otras cosas, o en otras experiencias, o en otras personas distintas, la paz, el gozo que solo da el Señor y la comunión con Él. Mientras empezamos y leemos, les quiero pedir por favor a quienes estén en línea que si ven bien, que si escuchan bien, vayan escribiendo también allí, o le den me gusta en el video, o escriban si se escucha bien, se ve bien. Llega con algunos segundos de diferencia el video, pero parece que ya estamos súper bien para poder en esta mañana tener la palabra de Dios. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 y 2. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Sí? ¿Se escucha? Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes, mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? No lo pienses, disfrútelo. No piense mucho, solamente gócese el momento. No lo piense, solo relájese y disfrute de la vida, de lo que está pasando. Esa es una frase que he escuchado de muchas formas expresarse en películas, en nuestras calles, en medio de nuestras relaciones familiares, de amigos, de trabajo, queriendo darnos una especie de narcótico o de anestésico frente al hecho de que el ser humano piensa y medita en su vida, como lo veíamos la semana pasada, de dónde viene, qué está haciendo aquí y para dónde va, cuál es el propósito de su vida en esta tierra. Y entonces la mayoría dice, no, enfóquese en disfrutar, enfóquese en simplemente satisfacer sus necesidades de placer y de deleite, y hacen del deleite en sí mismo el objetivo o el sentido de su vida. Lo que está pasando acá es que Salomón, el autor, el predicador, en el libro de Eclesiastés, que a propósito viene de la palabra griega que para nosotros significa eclesía, que significaría iglesia, el que habla en una asamblea. Algunos dicen que no era propiamente predicador, sino un moderador, por eso algunas versiones traducen maestro. Le está hablando a través de este libro a la gente diciéndole, bueno, yo también probé eso.
Probé dejar de pensar tanto como termina en el capítulo 1, versículo 17, si usted lo mira conmigo, porque me di cuenta que me dolía mucho estar pensando en el sentido de la vida. La semana pasada terminamos allí, versículos 17 y 18. Dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu o correr tras el viento, traducen algunas versiones bíblicas, o sea, infructuoso. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia o conocimiento añade dolor. Entre más quiero pensar, más me doy cuenta que menos sé, y entre más me doy cuenta que menos sé, pues más ilógico me resulta la vida aquí en la tierra. Entonces, la respuesta de la mayoría es lo que él dice que intentó después de ello, y dice no. Dije yo, versículo 1 del capítulo 2, probaré con la alegría y gozaré de bienes. El placer será mi objetivo de ahora en adelante, no teniendo en cuenta que todo lo que Dios creó lo hizo para que lo disfrutáramos, sí, pero para que lo disfrutáramos a Él, a través de eso que Él creó. Todo lo que Dios creó lo hizo para que lo disfrutáramos a Él, a través de ello. Pero el hombre quiere disfrutar lo creado sin relación con el Creador. Quieren disfrutar de la comida sin relación con el proveedor, que es Dios. Quieren disfrutar del matrimonio sin relación con aquel que ideó el matrimonio, que es Dios. Quieren disfrutar de los deleites y placeres terrenales sin incluir a aquel que nos diseñó con esos deleites y placeres. Sí, porque Dios nos diseñó. En estos días, ayer leía varias de las cartas del libro de C.S. Lewis, donde habla de cartas de El diablo a su sobrino, un libro donde un demonio mayor le enseña a un demonio menor cómo lidiar con la humanidad, y de forma muy lógica le va diciendo cómo tentar al ser humano. Y en resumen lo que está diciendo es: distráigalo, no lo deje pensar mucho en el más allá, que se entretenga con lo que está aquí, que piense que simplemente aferrándose a las cosas de esta vida va a tener suficiente. Pero en alguna parte que no alcancé a encontrar ayer para citarla textualmente hoy, de esas cartas, le da a entender, lo parafraseo, que nada creó, dice el demonio, nada creó en ese libro, lógicamente, de forma simbólica, nada creó nuestro patrón o nuestro amo, o sea, Satanás, sino que todo lo creó el enemigo, o sea, Dios y Cristo. Todo placer, todo disfrute y todo gozo, lo que tenemos que hacer, a entender, es simplemente distorsionarlo, para que la gente no encuentre detrás de los placeres y de los deleites a Dios, sino que se enfoque solo en placeres y deleites. ¿Por qué deja un vacío entonces existencial el placer sin Dios? Vamos a ver solo dos cosas en este capítulo. Primero, el placer terrenal no da gozo celestial. Y segundo, el placer terrenal siempre tiene final. Vamos a ver primero el placer terrenal no da gozo celestial. ¿Por qué? Porque su alegría es superficial y enloquecedora. Allí en los primeros versículos, la palabra alegría del versículo 1 y la palabra placer del versículo 2 son la misma en el original, y tienen que ver con que apunta a prácticas de festejo externo, no un gozo profundo que va más allá de las circunstancias y que continúa a pesar de las tristezas que podamos experimentar. Es una alegría superficial predominantemente en toda la Biblia con esta palabra. La primera vez que aparece en Génesis capítulo 31, versículo 27. Y dice: ¿por qué te escondiste para huir?, le dice el suegro de Jacob, y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría. Y mire, como siempre el hebraísmo le pone una i para describir lo mismo que acaba de decir con más detalles. Alegría y, o sea, ¿alegría de qué forma? Con cantares, con tamboril y arpa. Festejos externos. Entonces la palabra alegría y placer, predominantemente en la Biblia, que aparece primero en Génesis 31, 27, y aquí en Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 y 2, tiene que ver con festejos, con manifestaciones externas de gozo o de alegría, y no con un gozo profundo y permanente.
El problema es cuando no podemos festejar. En estos días precisamente de aislamiento preventivo ya han pescado varias, creo que en la costa colombiana y seguramente en diferentes partes, creo que también en Australia, a varias personas reuniéndose porque no pueden dejar de festejar. Y tienen que reunirse a hacer una fiesta, a realizar alguna clase de actividad de las que se realizaban siempre en lugares específicos o en casas con mucha gente, con mucho baile, con mucho canto, con mucha manifestación de folgorio o folclórica. Además, esta alegría de su ser superficial, no ser profunda, más bien ser un festejo externo, es enloquecedora. Si usted recuerda conmigo, por favor, allí en Eclesiastés, capítulo 2, versículo 2, dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? La palabra enloqueces es la misma palabra que se traduce en la mayoría de la Biblia como alabar. Incluso se le da a Dios como alabanza. Alabar a Dios, alabanza a Dios. Entonces, ¿por qué aquí dice que la risa es una alabanza? Porque lo que quiere traducir, y se traduce como enloquece, por lo que quiere decir es que es reírse por alardear. Implica un alardear ilógico. Simplemente es exaltar a alguien o algo que no tiene sentido. Por ello ese reír, gozar, puede ser un gozar o puede ser un burlarse por nada y por todo. Esas personas que cuando están en festejos, están alegres, se ríen y se ríen y se ríen y se ríen. Alguien puede decir, pero entonces el pastor está predicando que no nos podemos reír. No. Los extremos son viciosos. Hace muchos años yo vi una película donde en un monasterio se reprendía el poder reír porque decían esto, que la risa enloquece. Y malinterpretaban el texto no entendiendo de que el espíritu alegre es refrigerio de los huesos, dice la Biblia. Y se iban al extremo de decir, no se ría porque eso es pecaminoso. No. Lo que sucede es que nuestra vida, aunque seas disfrutando lo más sencillo, tiene que tener el sentido de glorificar a Dios. Pero si lo hacemos sin conexión con Dios y sin disfrutar, así sea lo más sencillo, y simplemente lo hacemos porque sí, entonces entramos en una actividad ilógica, enloquecedora, enceguecedora, donde simplemente queremos disfrutar por disfrutar. ¿Esto no se les parece a ustedes a lo que en Colombia le llamamos parranda? ¿Sí? ¡Cante! ¡Toque! ¿Y qué? ¿Cuál es el motivo? No importa cuál es el motivo, y si no hay motivo, cante, y si no hay motivo, toque, y si no importa lo que pase, ríase, y cante, y disfrute, y salte, y brinque. ¿Está mal cantar, reír? No, muchas veces el pueblo de Dios cantó y rió de alegría por lo que Dios hacía en su vida. Y lo veremos la semana entrante cuando entremos al capítulo 3, que hay tiempos para todo. Pero lo que está diciendo aquí el autor es que cuando se hace por el simple hecho de querer encontrar satisfacción en ello, es enloquecedora, es sin sentido. Encuentra un momento que se está riendo de la nada. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que pueden pasar de la carcajada al llanto con una facilidad, porque no están haciéndolo con sentido real ni con un gozo profundo. Simplemente es por sentir. Y aquí es donde entra la industria del entretenimiento, sobre todo el cine y la televisión, donde usted quiere que le hagan sentir cosas. Y uno puede, por ejemplo, ver como desde la antigüedad una película donde está sufriendo un niño y salir y decir que pobrecitos sufren los niños de la calle. Cuando sale a la calle se encuentra con un niño de la calle y hasta le hace mala cara o lo aparta. Solamente lo que quería era sentir que lo hicieran llorar, igual que cuando quiere sentir que lo hagan reír. Entonces es simplemente elevar las emociones al máximo y disfrutar sin sentido. Pero muy tremendo, porque dice el versículo 3, dice: propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Está diciendo la palabra agasajar. Una versión antigua la traduce distinto, porque lo que quiere decir, según un comentarista, es arrastrar o llevar mi cuerpo a depender del producto de la labor mía, en este caso el vino, para darle sentido a la vida, a pesar de que el alma no le agrada en el principio y luego quiere uno engañarse pensando de que no va a afectar el corazón, no va a afectar los sentimientos. Está diciendo: quiero depender del vino. Y aunque dice ahí, no quise dejar la sabiduría, quiere decir, no quise dejar de entender que esto es una necedad. De todas formas me fui y me obligué a ir detrás del vino.
Déjeme darle una ilustración. Yo mismo lo experimenté en mi vida. Los que me conocen saben que lo he dicho alguna vez. Esto que vi en estos días en una película. Unos hombres estaban llevando un niño en un carro donde estaban vendiendo comidas rápidas y en un momento se sientan a descansar después de ello, a tomarse una cerveza, y le pasan una al niño y el niño le dice: ¿pero yo puedo tomarla? Entonces él se la larga o se la da, se la extiende, y el niño, aunque entiende, así como Salomón, aunque siendo un niño entiende que eso no debería, pero lo agarra y lo toma. Y después de que lo toma dice: "Uf, sabe a orines". Le sabe a orines, recuerde eso la próxima vez que quiera tomarse una cerveza, le dice el papá, para tratar de darle a entender: no lo haga. Y contra la experiencia inicial, muy seguramente ese niño más adelante la seguirá tomando. El problema está en la cerveza, no. El problema está en el vino, no, porque Dios no reprende ni lo uno ni lo otro, aunque algunos me pueden satanizar por lo que estoy diciendo. La Biblia reprende la borrachera. Pero si en un principio no me sabe bien, ¿por qué tengo que tender a forzarme, a obligarme? Porque supuestamente es la forma como mi cuerpo va a disfrutar y voy a ser feliz. ¿Por qué siempre es tomando? ¿Por qué siempre es haciendo estas cosas para poder disfrutar de la vida? ¿Por qué siempre terminar dependiendo de algo que produce mi cuerpo o produce mi trabajo? En este caso, el producto de la labor de ellos era el vino. Nadie trabaja hoy en día para producir la cebada que se toma en la cerveza, pero en ese tiempo trabajaban en los cultivos y se tomaban el vino que producían en sus viñedos. Entonces se forzaba para tratar de sacarle un deleite a lo que estaba haciendo, porque recuerde que el trabajo es la palabra que significa también ansiedad, al sufrimiento que tenía en esta vida, y viéndolo como sufre, entonces voy a desquitarme tomándome y deleitándome en el sacrificio que hice. Y me emborracho, así sienta que mi vida pierde el sentido. Y no me importa, porque para eso trabajo y para eso me esfuerzo, dice la mayoría. Y no se olvida de lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Proverbios 23, 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, que era una parte del proceso del vino. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, todo mareado, o como el que está a la punta de un mastelero en un barco. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. No me importa qué tan mal me vaya. Yo necesito desquitarme de todo lo que sufro en esta tierra, dándole rienda suelta a los placeres, así sean sin sentido. Y si es emborrachándome, o cualquier sustancia o cosa que me produzca un placer momentáneo, así después tenga problemas o consecuencias difíciles. Esa es la filosofía del placer terrenal como una satisfacción sin Dios. Y no da gozo celestial, solo da un gozo superficial. Y hasta ponen problemas. Se está viendo cómo el alcohol, se estudia mucho de que si hay problemas entre hombres o mujeres en la pareja, en la casa, pero poco se estudia. Decía alguien en estos días, por ejemplo, el alcohol, las drogas, el consumo de esto dentro de los hogares, cómo está alterando precisamente las relaciones y da más violencia intrafamiliar. Sí, hay quienes lo estudian, pero se estudia más otras cosas que esto, porque quitarle el deleite a la gente, decirle que no haga lo que quiera para poder encontrar alguna clase de anestésico en esta vida, no, así eso traiga más dolor. Esa es la filosofía del placer terrenal que no da gozo celestial. Ahora, es buscar, voy a pasar rápidamente por los versículos 4 al 9. Voy a leerlos pues, del 4 al 9, y luego les doy el resumen de lo que allí se enseña. Dice: engrandecí mis obras, Eclesiastés 2, 4 al 9. Edifiqué para mí casas
Planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que en todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Leamos hasta el 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte debajo de toda mi faena, o debajo de todo el sufrimiento con el que trabajé. Entonces, definir el placer terrenal sin Dios, que no da gozo celestial, es primero buscar la grandeza que solo tiene Dios. Engrandecí, versículo 4. En grandes edificaciones, edifiqué, versículo 4 también. En labores o en actividades, planté, hice, versículo 4, 5 y 6. Y compras, compré, versículo 7. ¿Para qué? Para amontonar, amontoné, versículo 8. ¿Amontonar qué? Bienes y deleites que nos hagan sentir admirados. Dice el versículo 9, fui engrandecido más que todos los demás. Para ser admirado por sobre los demás. Para poder sentir algo de alivio por lo que he sufrido, versículo 10. De toda mi faena. Es una especie de venganza contra la vida para poder sacarle algo de bueno, y es una especie de justicia personal, tomándonos nosotros el lugar de Dios para decir qué es lo que nos satisface y qué no. Es una especie de rebelión contra Dios. ¿Recuerdan cuando se le apareció Satanás al principio a Adán y Eva? Les dijo, con que Dios les dijo, pues no es así. Si ustedes le desobedecen, no dijo la palabra desobediencia para que no sonara feo, si ustedes hacen esto que Él les prohibió, más bien si lo hacen en vez de seguir su prohibición, entonces van a ser como Él. Esto es demasiado delicioso, y la cuestión allí, dice la Biblia, es que Eva vio que era deseable y codiciable el fruto. Experimentar como si yo fuera Dios. Experimentar que yo puedo deleitarme en lo creado y no en el Creador, sin el permiso de Él, independizándome totalmente de Él. Es insatisfactorio al final porque no retribuye realmente lo que se sufre, porque el único que retribuye realmente lo que se sufre es Dios. Por eso, quedándonos debajo del cielo, sin ir más allá del cielo, siempre encontraremos de que no hay total satisfacción. Versículo 11, miré yo luego todas las obras que había hecho en mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad, que recuerdan significa insatisfacción, vacío, absurdo, sin sentido y aflicción de espíritu. Es como correr tras el viento y sin provecho, sin valor debajo del sol en esta vida. Me di cuenta que definitivamente todo lo tuve, y de todas formas allí no alcancé a encontrar algo mejor. Alguna vez alguien dijo precisamente que si nosotros no tenemos total satisfacción con los placeres terrenales debajo del sol o en esta vida antes de morir, es porque debe haber un placer más allá del sol, un placer más allá de esta vida. Y lo que está diciéndonos Dios a través de esto es que nosotros solo encontramos satisfacción en Él. Como dijo San Agustín, nuestras almas no descansan sino hasta que vienen a ti, hasta que encuentran a Dios, y lo que disfrutan acá lo disfrutan como un regalo de Él. Segundo punto, el placer terrenal. Si el primero fue no dar gozo celestial, no se preocupen, son 2 puntos nada más. El segundo es el placer terrenal tiene final, tiene fecha de vencimiento, tiene caducidad. Eclesiastés capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice, después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. O sea, me puse yo a analizar cómo hace la gente que vive neciamente, sin pensar, sin sentido. Porque, ¿qué podría hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Aquí algunas versiones bíblicas traducen, ¿quién podía tener más que yo si ya alcancé todo esto? Recuerden, era
Si era Salomón, era el rey más grande de la época, del sector más grande, con el poder mayor y con la mayor cantidad de riquezas. De hecho, cuando leímos en el versículo, lastimosamente no podemos entrar en tantos detalles, en el versículo 11, cuando dice que, perdón, déjeme ver. En el versículo 8, cuando dice de toda clase de instrumentos de música, algunos traducen una palabra de difícil traducción, dice de toda clase de mujeres, me hice un harén, 700 esposas y 300 concubinas, de acuerdo a Reyes, tuvo Salomón. O sea, ¿quién puede acumular más esposas? ¿Quién puede acumular más bienes? ¿Quién puede acumular más riquezas? ¿Quién va a poder acumular en esta época en que estaba viviendo? ¿Quién puede tener más que yo? Es lo que está tratando de decir en el versículo 12. ¿Quién va a alcanzar más de lo que alcanzó el rey y experimentar de lo que yo he hecho? ¿Quién va a disfrutar más de los placeres y deleites de esta vida terrenal? Nadie. Entonces dije, la sabiduría sobrepasa la necedad como la luz a las tinieblas. Él está diciendo realmente, no estoy diciendo que haya que vivir neciamente. Yo entiendo, en el fondo de mi corazón entiendo que es mejor ser sabio y conectar esa sabiduría con Dios y el gozo en Él, pero de todas formas estoy actuando neciamente. Y lo reconozco. ¿Usted no ha escuchado a esas personas, o tal vez usted mismo lo ha sido, que dice, yo sé que está mal, pero lo voy a hacer. Yo sé que debo buscar a Dios, yo sé que debo descansar en Dios, pero de todas formas voy a buscar un poquito en esta experiencia o en esta actividad que me distrae o que me da algo de placer, la satisfacción sin Dios, a pesar de que sepa que me va a hacer daño al final y me va a alejar más de Dios. No sé qué sea, usted sabe qué es, porque todo lo que es lícito ya lo hablamos y que Dios nos ha forjado con ello lo podemos volver ilícito, es decir, lo podemos distorsionar hasta que nos domine, como dice el apóstol Pablo, hasta que nos haga depender de ello, que no nos aproveche, sino más bien nos aleje de Dios. El sabio, entonces, dice el versículo 14, tiene los ojos en la cabeza. Eso es una forma de decir que ve bien, que ve las cosas como son, no se hace ilusiones raras. Mas el necio anda en tinieblas, no entiende, no ve. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Dijimos que el placer terrenal siempre tiene final, de acuerdo al versículo 12 y 13, porque la sabiduría nos recuerda que no todos tienen todo, así que tiene un final de capacidad. No todos pueden hacer lo mismo, no todos pueden disfrutar lo mismo, no todos tienen la misma capacidad económica y que pudieran desarrollarla en el camino, pero no todos van a nacer en el mismo lugar, no van a tener las mismas oportunidades ni las mismas condiciones para desarrollar diferentes deleites terrenales. Así que tiene un límite en ese sentido, como lo tenían los que se comparaban con Salomón en esa época. No podían llegar hasta el tope de lo que disfrutó Salomón. Pero también, de acuerdo al versículo 14 que acabamos de leer, al final del versículo dice, un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. ¿Cuál es ese suceso? Respuesta, todos vamos a morir. Estaba deprimido Salomón. Todos moriremos. Y si todos moriremos, de acuerdo al versículo 14 al 17, todo se quedará acá y al final nos olvidarán. Versículo 15, entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio, al que no piensa, al que vive sin sentido? Me sucederá también a mí, que tanto he pensado en la vida y que he tratado de encontrarle sentido. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, o absurdo, o sin sentido, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria, para siempre. O sea, lo recordarán pero por un tiempo. Pues en los días venideros ya todo será olvidado y también morirá el sabio como el necio. Todos vamos a morir. Entonces dice, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, inaguantable, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu, todo es sin sentido y al final termina siendo un correr tras el aire, tras el viento. ¿Se dan cuenta que aquí Salomón estaba al punto de lo que hoy día se denomina suicidio? Yo dije la semana pasada que la estadística que había visto cuando empezó toda esta cuarentena nuestra con respecto al coronavirus, comparándose con otras cosas, que la tasa de suicidio a ese momento en marzo era 10 veces más
la muerte por suicidios en el mundo que por coronavirus. Y dije que ya pronto la alcanzaría, pues aún todavía no ha alcanzado las muertes por coronavirus a las muertes por suicidio. Pero hay muchas más muertes, por ejemplo por alcohol, accidentes de tránsito debido al alcohol, violencia intrafamiliar por las drogas y todo lo demás. Hay muchas más muertes a consecuencia precisamente no de un virus, no de una enfermedad, sino de la acción del mismo humano contra el mismo humano. Y es peligrosísimo. Un libro muy hermoso que se llama El Pacificador, hecho en Estados Unidos por un autor y su equipo de consejería, dice que hay dos extremos en las manifestaciones del ser humano, y esos dos extremos son extremos pecaminosos. El centro del equilibrio está en la comunión con Dios y encontrar sentido en la relación con Él para todo. Un extremo es hacia afuera y otro extremo es hacia sí mismo. El un extremo es matar y el otro extremo es matarse. El un extremo es acabar con el otro y el otro extremo es acabar consigo mismo. Cuando no encuentra sentido en la vida, quiere encontrarle tomando la posición de Dios, acabando con otro o acabando consigo mismo. Y esto es lo que le pasaba a Salomón. Estaba aburrido y afligido porque todos nos vamos a morir y nos van a olvidar. Y tanto que hicimos, ¿a quién le va a quedar? Versículo 18 al 23. Tanto que hicimos, ¿a quién le va a quedar? Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané. Recuerden, esto es de mi afán con que me afané o mi trabajo con que trabajé. La misma palabra trabajo trae afán en este texto. Y en que me ocupé debajo del sol con mi sabiduría. Eso también es vanidad. Dice el versículo 20: volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón lo perdí, acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también esto es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Recuerdan el Salmo? En vano trabajan los edificadores si Dios no es el que edifica. En vano vela la guardia si Jehová no es el que los guarda o el que cuida. O sea, como tomamos el lugar de Dios buscando sentido sin la relación con Él, terminamos sin sueño, no dormimos. Yo tuve la oportunidad de conocer a alguien que duró muchos días y terminó en un hospital mental sin dormir. Y es tremendo porque la mente no descansa. Y a quienes nos están viendo por el internet, ahora que estamos en toda esta situación, aunque usted está totalmente descansado en el sentido de que seguramente está recluido y nosotros también, y no está esforzándose mucho por trabajar diariamente como lo hacía antes saliendo, ¿por qué su mente a veces no descansa? Porque está enfocado en satisfacerse en esta vida sin tener en cuenta que Dios es el que da la satisfacción. Y encuentra como Salomón que tanto afana en esta vida y lo que hace es empeorarnos más la existencia. Todos moriremos, aquí se quedará todo, todos moriremos, nos olvidarán al final, todos moriremos, alguien se quedará con lo nuestro y ni siquiera dormimos por cuidar lo que tenemos, todos moriremos, pero miremos más allá del sol, por favor. La vida no está en los bienes. ¿A quién vamos a mirar en esta ocasión? ¿A quién vamos a leer? Leamos a nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, versículo 13 al 34. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Jesucristo está haciendo milagros y todo lo demás. Este es el que me ayuda para poder tener la parte que me toca. Mas él le dijo, Jesús, hombre, y lo puse un poquito más colombiano o cucuteño, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor a repartir herencias? Y les dijo,
mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Recuerden lo que dijo Salomón: amontoné. Y el Señor, como era buen maestro, dice el versículo 16, también le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, he amontonado mucho. Y digo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, o a mi vida, alma, porque recuerden, lo que hacemos con el cuerpo repercute en los sentimientos, en el alma. Salomón quería disociarlos, pero no es así. Siempre lo uno repercute en lo otro, el alma en el cuerpo en el alma. Y diré: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Verso 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es como les estaba enseñando que la abundancia que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Verso 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, se fue del enfoque de todos y le dijo a los que eran suyos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Mateo no pega estos dos textos, pero Lucas sí lo hace, porque lo hace de forma temática y liga el hecho de lo que le dijo a este hombre y la parábola con la enseñanza que vemos en Mateo en el Sermón del Monte y que la vimos hace varios domingos. La vida, verso 23, es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran. Los cuervos ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? No con trabajar normalmente, sino con afanarse. Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. ¿De acuerdo? Salomón, el que estaba deprimido con todo lo que tenía y no le encontraba sentido en la vida, era por esto. No estaba Dios realmente en su ecuación. Y si así, verso 28, viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe o de poca confianza en Dios? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero lo contrario a toda esta actitud es: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, vendrán como consecuencia de la relación con Dios. Y eso permite que la disfrutemos, ya lo hablaremos un momento. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No teman, porque hay un reino que trasciende este mundo terrenal y que va más allá del sol, más allá de lo terrenal. Vended lo que poseéis y dad limosna. Tengan la disposición para despojarse de lo que sea. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Qué es lo que está queriendo decir aquí Cristo? Enfóquense en la vida eterna y verán cómo todo lo que viene les viene por causa del Señor. Van a trabajar, sí, pero ya no va a ser un trabajo fatigoso y ansioso. Van a poder acostarse. Mi papá siempre decía: no hay nada mejor. Siempre dice, bueno, no sé si lo ha repetido de nuevo, pero decía cuando estaba pequeño, no hay nada mejor que acostarse cansado de haber hecho algo. Y esa satisfacción de que, hice algo bastante diligente hoy. Pero resulta que a veces, por más que se haga y por más cansado que se acueste uno, se da cuenta que eso no le está llenando el corazón. Le llena el corazón saber que la recompensa no le va a venir del fruto de lo que trabajó en ese día, sino de la obra de Cristo por la eternidad. Y que no solamente va a recibir ahora, sino que va a recibir después. ¿Por qué ahora no recibimos tanta retribución como quisiéramos? Esto está lidiando con el hecho de que no todos realmente tenemos la compensación de lo que trabajamos. Hay gente que le pagan mal y hay gente que le pagan bien, pero los que mejor le pagan son los que menos satisfechos están.
Escuchaba ayer a un predicador decir cómo la generación que vivimos en el occidente, especialmente al norte de nuestro continente, es la generación que más tiene comodidades y es la más insatisfecha y la que más se suicida. Si no, miren la tasa de suicidio también allá muy al oriente, en China. Teniéndolo todo, no le satisface nada. Algún hermano nuestro que es psicólogo me decía que es el síndrome o el dilema, perdón, de la decisión. Tiene una sola ropa que colocarse, está más tranquilo, pero si tiene ahora 10 mudas de ropa para colocarse, ahora entra en ansiedad porque no sabe qué ponerse. Y es por ello que las personas que están en el top del gozo y del disfrute de esta vida, según el esquema terrenal, como lo son los artistas, las actrices, lo que le llaman los ídolos, precisamente porque se ponen en lugar de Dios delante de nosotros, porque ellos se muestran engrandeciéndose como Salomón quería hacerlo, son los que más caen en vicios, tienen problemas intrafamiliares, violencia y terminan suicidándose. Precisamente por esto, porque tienen todo ese deleite sin Dios. Sí lo tienen en la mente y en la boca, pero no lo tienen en el corazón, porque al final disfruta de los placeres terrenales aquel que los recibe como bendiciones celestiales, sabiéndose que bajo el agrado de Dios está Él, así le sea absurdo a los demás que no lo ven como Él lo ve. Leemos Eclesiastés, los versículos finales 24 al 26, dice: no hay cosa mejor, dice que había rendijitas conectando más allá del sol en medio de lo que escribía Salomón. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba. Es que no hay que comer y beber entonces. No. Sí, que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Y la palabra alegría ahí ya es diferente. Ya es una alegría que muchas veces se usa en la Biblia para una alegría profunda, un gozo no solamente festivo y externo, sino interna del corazón. ¿Se alegre en lo que se aflige? Sí, porque hay un gozo interno. Porque ahora está, dice él, viendo, dice el versículo 24, también he visto que esto es de la mano de Dios. Ve como algo que le está siendo dado. El hombre fue creado para tener una relación. Y necesita desde que está niño, y lo vemos en nuestro diseño, que saber que alguien está en relación con él y que alguien lo está beneficiando. Y ese alguien por encima de nuestros papás cuando estamos niños, por encima de nuestras parejas cuando nos casamos, o de nuestros patrones cuando estamos en un trabajo, o de nuestros gobernantes cuando somos parte de una sociedad o de un país, está Dios. Porque todos estos son imperfectos, pero necesitamos saber que hay alguien que nos está proveyendo, que nos está dando. El corazón humano necesita sentirse en una relación satisfactoria y saberse amado. Y que lo que está disfrutando, sea poco, sea mucho, es expresión de la bondad de aquel que está por encima de todo. Y ese es Dios, que viene de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá? Verso 25. ¿Y quién se cuidará mejor que yo? Algunas versiones lo traducen diferente porque es un versículo de diferente traducción, de difícil traducción también. Algunas traducen: ¿quién comerá y se cuidará sin que Dios los ayude? Verso 26, porque al hombre que le agrada, ahí está la clave, Dios le da sabiduría, ciencia o conocimiento y gozo, gozo profundo. La palabra, volvemos a lo mismo, es un gozo permanente. Más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Escuche, amontonar, o sea, tener mucho. ¡Qué bendición!, diría alguien. No. Yo sé, déjeme hacer un paréntesis. Muchos cristianos pensamos: si yo tuviera mucho de esto, mucho de aquello, sería feliz. No. También es un trabajo recoger y amontonar si no estamos bajo el agrado de Dios. Dice: para darlo al que agrada a Dios. Y ahí la expresión es el que está delante del rostro de Dios. Mejor dicho, la expresión literal es al que los ojos de Dios están sobre él, o al que Dios le tiene puestos los ojos. Eso significa gracia. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Por qué? Porque la gente va a decir: ¿cómo así? Entonces, ¿es por la gracia de Dios? Sí, por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos dé la capacidad de verlo a Él detrás de todo. Así la demás gente diga: pero usted es tonto, disfrute las cosas nada más y no piense en Dios. Al final su corazón termina destruido y el nuestro termina fortalecido, porque Dios nos da la capacidad de disfrutarlo todo. Entonces, ¿es malo comer? ¿Es malo beber? No. Hay que hacerlo todo para la gloria de Dios en relación con Él. Aún más, aún quien es visto por Dios a través del deleite que Cristo da a Dios Padre como nuestro sustituto. Mateo 12, versículo 18, cita a Isaías 42, versículo 1, que está diciendo que en Cristo está mi deleite, en Él está mi deleite. Está hablando el Padre de Jesús. Y en el Isaías 42, 1 lo traduce en nuestra versión Reina Valera: en Él está mi complacencia.
me deleito en Él. Hermano, nosotros no podemos deleitar completamente a Dios. Este agrado de Dios sobre nosotros es por su gracia, pero es perfecto, es pleno, continuo y nunca se va de nosotros cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y confiado en Cristo como nuestro Salvador, porque Él sí agradó perfectamente al Padre como hombre, sin pecado, vivió perfectamente y murió como sustituto en nuestro lugar y resucitó para darnos vida espiritual y vida eterna después de esta vida temporal. Entonces, si Dios nos ve por medio de Jesucristo, nos ve con el mismo agrado y complacencia que ve a Cristo. Pero si confiamos en nosotros y en nuestra perfecta capacidad de andar y de cumplir la ley de Dios, pues siempre vamos a estar desconfiando de que Dios nos ame y siempre vamos a querer encontrar satisfacción en las cosas que nos da y no en Él, y al final vamos a terminar destruidos y deprimidos. En la práctica, ¿esto qué significa? Disfrutemos de Dios antes de todo para que en todo Él sea nuestro gozo. Déjenme repetirlo. Disfrutemos de Dios antes de todo para que en todo Él sea nuestro gozo. Disfrutemos de Dios antes de todo para que en todo Él sea nuestro gozo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 17-19, instrucciones finales de Pablo a un pastor joven que era Timoteo. Le dice, no vaya a tener gente rica porque está muy avara. No, le dice, a los ricos de este siglo, según este mundo. No ricos espirituales, sino según este mundo, que están ahí, en la iglesia, como miembros, o visitando la iglesia, si se quieren hacer miembros. Manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque esa esperanza se acaba. Las cuales son inciertas, sino en ¿quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas. No es que Él no nos las dé, nos las da, y nos las da en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, como dijo Cristo, hagan tesoros en el cielo, o sea, usando el dinero para la gloria de Dios, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No quiere decir que compren un lugar en el cielo. Tampoco Cristo quiso decir eso cuando dijo que hiciéramos tesoros en el cielo. No quiere decir que regalando van a encontrar la salvación. No. Quiere decir que usen el dinero de tal forma que muestren que el dinero no es su Dios. Que se deleiten en Dios antes que en lo que tienen, usando lo que tienen para disfrutar las dádivas de Dios en relación con el Señor. Disfrutemos de Dios antes de todo para que en todo Él sea nuestro gozo. Tarea para nuestro diario vivir. Ahora que parece que no estamos disfrutando, de gracias. Desarrolle la rutina interna, no tiene que verlo todo el mundo, de dar gracias, de decir, Señor, gracias por este plato de comida, gracias por este internet, aunque ahorita lo teníamos con dificultad, gracias por el lugar donde vivimos, gracias porque nos has provisto, gracias porque me has dado salud, gracias porque aunque tengo una enfermedad, si la tengo, me has dado cierto nivel de salud hasta el día de hoy para seguir viviendo para tu gloria. Gracias porque me sanarás, y si no me sanarás me llevarás cuando fallezca a la eternidad contigo. Gracias por tu Hijo. Y sálgase de esta esfera dándole gracias a Dios por todo lo que tiene, y tenga la costumbre de agradecer más que de quejarse. Venga con las quejas ante Dios y transfórmelas por la obra del Espíritu Santo. Él lo va a ayudar a dar gracias, y que los demás vean en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro corazón una actitud de satisfacción en Dios. Al final, nada en esta tierra es perfecto hasta que Cristo regrese y lo transforme. Así que disfrutemos de Dios antes de todo para que todo Él sea nuestro gozo. Pero clave, entréguese a Cristo para que sienta que Él lo ve con agrado y usted sienta que Él aprueba, que disfrute las cosas bajo su voluntad. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies, los que estemos aquí, si podemos, para orar? Y los que estén allá también, si lo desean, para orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar en comunión contigo. Permite, Señor, que haya llegado este mensaje a los corazones, además de los oídos.
Alguien, mi rey, escribía que no se estaba escuchando y lamentamos que no podamos ser oídos, no nosotros, sino que no seas oído tú. Tú sabes, oh Santo Señor, que necesitamos escuchar tu voz a través de tu palabra, a través de la exposición de lo que tú has dejado registrado en la Biblia. Pero más aún necesitamos escuchar en el interior de nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que aprendamos a vivir, a sentir, a disfrutar esta vida, oh Santo Señor, con el enfoque en ti. Perdónanos, oh Santo Señor, cuando hemos querido serte infieles con lo creado, olvidándonos de ti, el Creador. Perdónanos cuando hemos querido, oh Santo Señor, darnos licencia para no dejar de aferrarnos a las cosas como ídolos, cuando tú quieres que nos aferremos a ti como nuestro Dios. Perdónanos cuando nos hemos entretenido más con las dádivas de tu mano que con el contemplar tu rostro. Queremos, oh Santo Señor, estar seguros de que tu rostro resplandece sobre nosotros, que tus ojos están puestos sobre nuestra vida, por la obra de tu Espíritu, a través de la redención que Cristo obró como nuestro sustituto por nuestros pecados, y que esto va más allá de esta tierra, hasta el cielo. Que todo lo que recibimos en esta tierra, Señor, es apenas muy poco comparado con la recompensa y la retribución que recibiremos en la presencia tuya por la eternidad, después de esta vida debajo del sol. Que cuando queremos contemplar lo que otros que no te buscan al parecer disfrutan, recordemos, Señor, que al final su corazón encontrará un vacío existencial y por eso muchos terminan hasta en suicidio. Nosotros encontramos sentido a la vida porque va más allá de esta tierra, que retribuye imperfectamente por causa del pecado y de lo dañado del corazón humano. En ti está nuestra recompensa. Queremos hacer tesoros en el cielo. Todo lo que tú creaste lo hiciste bueno, Señor, para que lo disfrutáramos a través de ti, para que lo disfrutemos, te disfrutemos a través de esto. No permita, Señor, que disfrutemos lo creado sin una relación contigo. Y permítenos reír, permítenos alegrarnos, disfrutar, ver el fruto de nuestro trabajo, pero no como un ídolo, sino como una dádiva de tu mano, por medio de la fe en Jesús. Que así podamos hacerlo todos estos días cuando estamos dentro de un lugar confinados y cuando estemos de nuevo afuera. Que no suceda, oh Santo Señor, a nuestros corazones como sucede con los animales del campo muchas veces, que no tienen cuestionamiento moral y que no son reprendidos por ti o no son redarguidos por ti, como nosotros, que cuando salen quieren hacer y deshacer luego de un confinamiento. Nosotros salimos agradecidos a disfrutar gozosamente de ti cuando salgamos del confinamiento en nuestras casas. Porque, Señor, con todo nuestro corazón, de verdad te pedimos hoy, nos enseñes a disfrutarte antes de todo, para que en todo tú seas nuestro gozo y nuestra satisfacción. Bendice a aquellos, oh Santo Señor, que no han encontrado satisfacción en ti, que aun siendo creyentes están en estados deprimidos, ansiosos, desesperados. Bendícelos con tu paz, en la relación contigo, en la obra de tu Espíritu, por tu palabra y por la fe en Cristo. En la práctica puedan experimentar que tú estás mirándolos con favor y con gracia, y sus corazones se llenen de alegría y del gozo profundo que va más allá del gozo temporal y superficial que produzca cualquier cosa en esta tierra. Te damos gracias en esta mañana y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de despedirnos, muchas gracias a quienes han estado conectados. Por ahí nos colocó alguien que no se escuchaba muy bien. Antes decía que se escuchaba muy bien a otras personas. Espero que se haya escuchado lo mejor posible. No sé si es que la transmisión no está corriendo. De todas formas, recuerden que el miércoles a las 7 de la noche tenemos culto de oración en vivo y a las 3 de la tarde todos los días nuestro devocional en vivo, 7 o máximo 10 minutos. Dios los bendiga.